Buenas noches, estamos en una emisión más de Proyecto Grado Cero. El día de hoy nos encontramos con el maestro Mario Vázquez del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Nos encontramos en el marco del curso Las Constituciones de México, Constitución de 1824, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Para ello nos encontramos en la mesa Alan Daniel y Aarón Rodríguez. Doctor, pues aprovechando el espacio y la oportunidad que nos ha dado de poder escuchar sobre la relación que tuvo Centroamérica con México naciente después de la lucha de independencia, yo quisiera aprovechar la oportunidad para abrir un poco sobre la situación del contexto. ¿Por qué no podemos hablar de una situación de guerra de independencia en Centroamérica? Creo que es algo importante para poder saber por qué esta diferencia de posturas después de la independencia de México. Mira, en Centroamérica no hubo guerra de independencia. Por motivos que habría que ir a fondo en la sociedad centroamericana, en realidad las contradicciones no estallaron de la misma manera violenta que en México. No hubo un movimiento insurgente, no hubo un liderazgo que impulsara una ruptura radical con España, y lo que sí hubo en cambio fue una vocación muy política, digamos, de los dirigentes criollos, que optaron más bien por intentar la vía de las reformas, participando activamente en los debates parlamentarios en España. Esa fue como la opción que ellos tomaron, más bien una opción política. Ellos prefieren más bien la integración que la proclamación de independencias directas e inmediatas, como ocurrió con el caso del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Sin embargo, nosotros vemos en el Congreso de 1824 que se emplea la postura política de apoyar al federalismo, sobre todo el pugnado por Miguel Ramos Arizpe, como un medio para evitar la disgregación de los distintos estados en pequeñas repúblicas o en pequeños estados centralistas que no tuvieran la capacidad de protegerse a sí mismos. Respecto de esto, ¿qué podría decirnos en el caso específico de Chiapas, que es el estado centroamericano que se mantuvo adherido a México pese a que nosotros cambiamos de sistema político en reiteradas ocasiones? Bueno, Chiapas sería el ejemplo más extremo del autonomismo provincial que hubo en esa época. Se habla mucho del federalismo radical de Jalisco, de Oaxaca, de Yucatán. Chiapas fue la única provincia en todos estos casos que estuvo completamente autónoma durante más de un año. Es decir, donde ellos, los dirigentes chiapanecos, asumieron de manera radical el principio de la soberanía provincial y dijeron: aquí, antes que incorporarnos a una república o a otra, nosotros tomamos el poder soberano de la provincia y a partir de ahí optamos de manera razonada en uno o en otro sentido. Ellos nunca buscaron constituir un país separado, ellos sabían que no tenían condiciones para hacerlo. Por eso es que se habla de un autonomismo provincial radical, en el sentido de no dejarse condicionar para tomar esa determinación, sino resolver internamente y de manera consensada su opción. Eso es algo que en la tradición política chiapaneca gravita. Para todos los chiapanecos esto es un referente, no solo es un timbre de orgullo, qué sé yo, sino es un referente de identidad política. Es decir, los chiapanecos quisieron formar parte de México, son mexicanos por decisión propia, por decirlo así. ¿Por qué fue podría concretizarse entonces que la lucha que hubo o la gran pugna que hubo entre las repúblicas centroamericanas o la República Centroamericana, dicho en sentido estricto, con México, la joya como tal o la pieza clave fue Chiapas siempre, o en sí fueron otra cuestión de factores? Porque de cierta forma
por un lado también parece que un factor en común o que interviene fue la República de Guatemala. Díganos cuál es esta aclaración. Sí, además, como incluso lo vemos en los mapas de división política, el Istmo de Tehuantepec no pertenecía completamente a Chiapas, sino que tenía y Guatemala tenía cierta influencia en esa zona, por lo cual se encontraba en una pugna real esa provincia. Sí, Chiapas fue el motivo de discordia, por varias razones. No tanto por una cuestión de riquezas específicas. En ese tiempo Chiapas no tenía un desarrollo de explotación de algún tipo de riqueza particularmente. Pero bueno, era por un lado la idea para los centroamericanos de que el reino de Guatemala comprendía desde Chiapas hasta Costa Rica. Y nacer ya con una parte mutilada, para ellos era un conflicto fuerte. No nada más un tema de orgullo, de honor, si lo quieren ver así, sino que en términos de la unidad de su república era un problema, porque si se aceptaba que Chiapas, una provincia histórica del Reino de Guatemala, tomaba la decisión de separarse e irse por su cuenta, pues eso dejaba abierta la posibilidad para que los estados de la Federación Centroamericana pudieran tomar una determinación semejante. Y de hecho, el Pacto Federal Centroamericano terminó siendo mucho más laxo que el mexicano. Es decir, era una federación muy relajada. Y al final el desenlace de esa república fue precisamente que se separaron los distintos estados. Cada quien jaló por su lado, bajo el argumento de la soberanía de cada estado. De la misma manera que Chiapas había actuado en el año 24, como quien dice, Chiapas puso el mal ejemplo. Podríamos llamar entonces Sí. que se conformaron de manera federal, de manera provisional. ¿Podríamos pensar esto? O podríamos pensar, por el contrario, que ellos se constituyeron de esta forma con miras a futuro, no solo a la estabilización únicamente de la situación política por la ruptura con España, sino con miras ya a constituir un nuevo Estado? Y si ellos eran, ¿cómo te explico? Había tendencias provincialistas extremas. Había rivalidades y la reivindicación de intereses particulares de cada provincia de manera muy marcada. Para ellos la opción de federalismo era como la única, como mencionaban, para mantener unida su república. No tenían otra opción que el Pacto Federal, pero además carecían de un poder central nacional que fuera capaz de mantener unida a esos estados, a diferencia de México, que mal que bien mantuvo la unidad. Una última pregunta por mi parte. ¿Qué tantos problemas o remanentes podemos ver de principios del siglo XIX que presenta Centroamérica en general al día de hoy? ¿Podemos ver en sí una conflictividad que viene siendo como un lastre o un estigma que viene arrastrando el día de hoy? Sí, desde luego. En primer lugar, porque al fragmentarse el espacio centroamericano se convirtió en un espacio muy vulnerable a la penetración de intereses de potencias que obviamente han influido en diversos sentidos en el destino centroamericano. Hay también esta cuestión de que un espacio fragmentado ha sido menos beneficioso para impulsar un desarrollo económico, y eso ha contribuido a generar condiciones de pobreza y marginación marcadas, ¿verdad? Claro. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Con ustedes, el maestro Mario Vázquez. En verdad agradecemos la oportunidad que nos ha podido dar brevemente de poder tener esta pequeña aclaración de puntos. Y bueno, espero pueda dar pie para otra entrevista en un futuro próximo. Ok, cuando guste. Por mi parte yo le agradezco, sobre todo profundizar en estos temas
que se dejan tan de lado por la robustez de los programas de estudio de historias o de historia, o por la falta de profundización que ocurre en muchas carreras de ciencias sociales. Ya que usualmente nosotros, venimos al mundo de la universidad pensando que hubo federalismo y centralismo y estuvieron delimitados por una excelente y bien marcada línea. En cambio, no sabemos realmente que hubo una tendencia grande de separatismo en México al principio, al surgir, y que el federalismo actual es el vestigio, el resultado de la lucha para evitar esta disgregación y por ende la destrucción de lo que en la actualidad conocemos como México. Le agradecemos mucho la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, estamos en una emisión más de Proyecto Grado Cero. El día de hoy nos encontramos con el maestro Mario Vázquez del Centro sobre Investigaciones. Doctor, pues aprovechando el espacio y la oportunidad que nos ha dado de poder escuchar sobre la relación que tuvo Centroamérica con México naciente después de la lucha de independencia, yo quisiera aprovechar Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Nos encontramos en el marco del curso Las Constituciones de México, Constitución de 1824, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Para ello nos encontramos en la mesa Alan Daniel y Aarón Rodríguez.